Vamos con una nueva estrategia de trading en scalping para todos esos traders que buscan cualquier oportunidad de rascar y sacar unos pips al mercado. Me encuentro con gente que me escribe y me pregunta pues un poco por los mercados, que están parados, que parece ser que ya no funcionan las estrategias, que no hay movimientos como antes donde operar. A ver, las oportunidades siempre están ahí, pero a veces los mercados pues pasan por transiciones, crisis, guerras, y según qué mercados, acciones o activos se vuelven más o menos atractivos en el sentido de que tienen más o menos movimientos oscilantes. Entonces puede ser que veas más o menos oportunidades. Lo ideal no es que abarques muchos mercados, sino que te especialices más bien en unos pocos. Y si esos pocos son de varios tipos de mercados, mucho mejor. ¿Por qué? Porque de esa manera así diversificas y cuando unos son más estables, otros están en tendencia y viceversa. Esta estrategia que te traigo te va a funcionar en temporalidades, scalping y sobre todo en Forex. Si no quieres perderte la oportunidad de conocer una nueva estrategia con la que rascar unos pips al mercado, estate atento que se viene una buena. Vale, lo primero, como siempre, nos vamos a nuestro TradingView y en la pestaña de indicadores vamos a buscar el indicador que se llama VQZL de Z-Score de Stefax. Este indicador lo que hace es medir la relación de un valor con la media, es decir, con el promedio de un grupo de valores totales. Entonces aquí lo que se muestra está expresado en desviaciones estándar de la propia media. Este cálculo lo que nos permite es comparar la volatilidad actual con la volatilidad media de todo el resto, que es lo que se llama el punto Z. Cuanto más cerca esté el punto Z de la media, más cerca estará de la línea cero y por lo tanto es probable que el precio esté llegando a un punto de consolidación y por ende cambie la tendencia en breve. Cuanto más lejos esté lo que sería la puntuación Z del BZQL de la media, más probable es que el precio esté en tendencia. El modo MA lo que hace es determinar la media móvil utilizada, o mejor dicho, la que se utiliza para calcular el VQZL en este caso. Entonces el Z-Score, el Z-Score se calcula siempre con una media móvil simple, ya que es el cálculo estándar. Los niveles de umbral son los niveles en los que el indicador cambia de gris a amarillo, a naranja o a verde, en este caso aquí. Que serían los que podemos indicar, serían estos de aquí. Los threshold, estos de aquí son los indicadores que son estas líneas aquí de puntitos que se ven aquí. Entonces con este indicador lo que hacemos es medir la volatilidad del mercado y vemos si nos tenemos que ir en ventas o en compras en función de lo que está haciendo y de lo que nos muestra. En sí nos está indicando un poco lo que sería el momentum del mercado. Cuando está en la zona superior, en un color diferente al gris, indica un movimiento alcista, mientras que cuando está en otro color al gris en la parte inferior, indica un movimiento bajista. En sí el indicador está muy bien, te da una sensación un poco de los movimientos del mercado, pero no es del todo pulido como para crear una estrategia solo con esto o depender solo de este indicador. Así que lo que vamos a hacer es añadir otro indicador, en este caso vamos a la pestaña de nuevo y vamos a buscar el Support and Resistance Levels with Breaks de LuxAlgo. Este indicador, como se puede observar, lo que hace es crear líneas de resistencia en rojo, como está de aquí, y líneas de soporte en azul. De esta manera lo que vemos es un análisis mucho mejor y más claro, porque nos va a ayudar con esta estrategia. También lo que hace es marcar puntos de rotura, estos de aquí, por eso se llama la B de break, porque está en inglés. Entonces está el break en verde, que sería las compras, y el break en rojo, que sería para las ventas. Igualmente, para que la configuración no nos líe con esto, con los Bear Wicks, con los otros, los Bullish Wicks, en este caso vamos a ir a la configuración y lo que vamos a hacer es en estilo, vamos a eliminar estos dos de aquí y nos va a eliminar los Bear Wicks. Por el resto del indicador ya está. Ahora, ¿qué más nos falta? Bueno, pues un indicador más para acabar, en este caso, de pulir la estrategia. Si tienes oportunidad, es venir aquí y colocar el STC Indicator y lo que vamos a hacer es cambiar la entrada de datos y la longitud de 12 la vamos a pasar a 22. Perfecto, este indicador, como sabes, es como un MACD, pero también tiene parte del ADX. Ya hemos hablado mucho de este indicador, así que no voy a enrollarme más con él. Ahora con esto ya tenemos la estrategia configurada para poder entrar al mercado. Es decir, que ahora ya lo que voy a hacer es enseñarte unos ejemplos en compras y en ventas para que veas cómo se analiza y cómo serían casos reales que yo me he encontrado durante unos días mientras estaba testeando esta estrategia antes de hacer el vídeo.
Así que vamos con los ejemplos para las compras. Venga, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del euro-dólar en franja temporal de 15 minutos. Este es un ejemplo de una entrada al mercado utilizando esta estrategia. Mira, la primera condición que hay que hacer es observar un punto de break, en este caso, que nos indica una tendencia alcista, una compra. La segunda condición es que el VQZL esté en una tendencia alcista, en este caso en ámbar o en verde directamente si es una tendencia fuerte. ¿Es indispensable? A ver, no es indispensable ni que esté en ámbar ni en verde, pero sí que lógicamente ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? Si está en ámbar o en amarillo o en gris, pero con una cierta tendencia alcista, ya vale. Lógicamente, cuando pasa de los umbrales que había, es donde empiezan a cambiar los colores, que es donde te da una mayor garantía. Pero hay que tener en cuenta que no es indispensable. ¿Por qué? Porque para eso ya tenemos también el Stress Indicator, donde vemos lo que son la fuerza de los movimientos. Y ahora estamos viendo que hay una fuerza muy grande para las compras. Entonces, cuando nos encontramos con este caso, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos en la vela de cierre una operación, en este caso colocando el stop loss en el punto de rotura de la resistencia y un reward ratio de 1 a 1,5. Como siempre digo, si lo puedes monitorizar, no hace falta que lo dejes en 1,5, porque muchas veces se va a mucho más. Se va a 2, a 2,5, 3, etc. Si quieres ser más conservador y no lo puedes monitorizar, mi consejo es que te quedes con 1,5 y simplemente disfrutes de los beneficios. Así que ahora lo que vamos a hacer es ver a ver qué tal se da la operación y vamos con los resultados. Venga, primera operación en la frente. Anda, que empezamos bien con la estrategia. Porque han sido 26 pips. En media hora nada, teníamos el take profit en 32 y básicamente el mercado nos ha hecho un rechazo rotundo y nos ha enviado al stop loss. Así que primera fallida. Anda, que menudos ejemplos. Bueno, pero para que veas que no siempre se gana. Es decir, está muy bien vender que se gana siempre de internet, pero no es así. Hay operaciones, en este caso, como esta, en la que no se gana. Pues estaba a punto, pero no ha sido así. Venga, vamos a probar con otro ejemplo para las compras, a ver si esta vez se da bien. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? La primera condición es que tenemos el break, en este caso aquí. La segunda condición es que el VQZL debe de estar en una cierta tendencia alcista. Aquí lo que vamos a hacer es que se me ha pasado una vela ya directamente porque se tenía que haber entrado aquí porque ya ha roto. Pero ¿a qué me he esperado? A que rompiera la segunda. Porque tenía un poco la duda de que el mercado directamente viniese aquí y después lo rechazase. Entonces en este caso lo ha venido a buscar y ahora ha vuelto a rechazar. Por lo tanto, para mí es una confirmación clara de que hay que entrar al mercado. Y aparte tengo el STC que me está indicando que hay una fuerza alcista. Así que no me lo pienso y lo que voy a hacer es en la vela de cierre abrir una operación con un reward ratio de 1 a 1,50. Venga, vamos a ver qué tal se da esta operación. Venga, esta sí que ha sido buena. Primera operación. Han sido nada más y nada menos que 13 pips en 15 minutos. Venga, no está nada mal. Vamos a probar con otro ejemplo para acabar de confirmar para las compras. Seguimos en el mercado del euro-dólar en franja temporal de 15 minutos esta vez. Venga, vamos a repasar un poco las condiciones para entrar al mercado. La primera es que el Support and Resistance Level Breaks nos debe de estar indicando que hay una rotura. En este caso la tenemos aquí, que es esta resistencia de aquí. Por otro lado, el VQZL, como he dicho, no es necesario, pero ¿qué es lo que me ha hecho determinar que esta operación se podía dar bien? Era básicamente que he visto aquí que el mercado estaba en una tendencia fuerte y bastante continua y aún le queda un poquito. Entonces he dicho, vamos a probar a ver qué tal se nos da. Venga, una operación muy limpia en este caso. Han sido, ¿cuánto? 22 pips en 45 minutos. Bueno, no está nada mal. Estos han sido un poco los ejemplos para las compras. Vamos a ver ahora unos ejemplos para las ventas. Seguimos en el mercado del euro-dólar en franja temporal de 5 minutos. Vamos a repasar cuáles son las condiciones para entrar al mercado. La primera condición es que el Support and Resistance Level with Breaks nos está indicando una rotura. En este caso, ha roto 1, ha roto 2 y ha roto 3. Nos ha roto con mucha fuerza. La vela ha sido muy fuerte. También tenemos la segunda condición, el VQZL nos está indicando que hay un momento muy fuerte
en este caso en ventas, y el STC lo confirma. Y aún hay movimiento. Por lo tanto, es una muy buena oportunidad para punto de cierre a abrir, en este caso con el punto más conservador, una operación con un reward ratio de 1 a 1,5 y ver qué tal se da la operación. Venga, operación muy limpia, ha ido bastante bien, la verdad, y muy rápida. Han sido 15 minutos y han sido 20 pips. No está nada mal, así que genial y enhorabuena. Vamos con otro caso para las ventas. Seguimos en el mercado del euro-dólar estadounidense. Ahora estamos en franja temporal de 15 minutos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esta operación me parece muy interesante. Lo que tenemos es la rotura del primero, que es el que nos marca el break, que es la primera condición. El OPQZL nos está indicando también un movimiento muy fuerte bajista y el STC nos confirma que hay una clara tendencia bajista. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que tenemos aquí este soporte y el precio justo ha venido a tocarlo y se ha rechazado. Entonces ahora lógicamente pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el precio continúe o empiece a acumular aquí, luego caiga o que suba. En este caso, viendo un poco la tendencia que me viene llevando, en este caso bajista, pienso totalmente que lo que va a hacer es que va a caer. Entonces, yo me la juego y lo que voy a hacer es abrir una operación con un reward ratio de 1 a 1,5 aquí. ¿Por qué? Porque veo claro que es que aquí va a venir a romperlo. Lo ha rechazado, pero probablemente si bajamos a menor temporalidad, mejor se pueda ver. Es que son movimientos muy fuertes y en este caso son muy claros. Es decir, apenas hay mecha. Yo pienso que sí, ¿eh? La verdad, en este caso la ha indicado aquí, la rotura, vale. Nada, vamos a probar y vamos a ver qué tal se da la operación. Venga, vamos para allá. Venga, la operación nos ha tocado, han sido 26 pips en media hora. Lo que tenemos aquí es este pedazo de gap que tarde o temprano va a venir a buscar. Es decir, que es un buen momento esperar el momento en el que el precio rebote y en el momento en el que el precio rebote abrir la compra, porque tarde o temprano vendrá a buscar y vendrá a cerrar este margen de aquí. Entonces la verdad que es una muy buena oportunidad de luego venir a buscar este trocito de aquí. Entonces cuanto más baje, mucho mejor, porque sacaremos una operación tranquilamente 30, 40, mira, en este caso, de momento 29 pips, pero se puede demorar bastante en el tiempo. Bueno, esta operación ha sido exitosa también. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Seguimos en el mercado del euro-dólar estadounidense en franja temporal de 5 minutos. Venga, vamos a repasar qué es lo que tenemos aquí. Lo primero que tenemos es el Support and Resistance Level with Breaks. Nos está indicando que hay una rotura clara porque el precio ha cerrado por debajo del soporte. El VQZL nos está indicando que cada vez hay una fuerza mayor hacia la baja y el STC claramente nos está diciendo que aún queda recorrido a la baja. Así que con estas condiciones, claro, en este caso abrir la operación aquí, pues me parece una locura y te va a quedar un reward ratio súper bestia. Yo lo que haría sería abrirlo simplemente aquí, hasta donde fuese el anterior swing, que más o menos nivel de soporte viene aquí. Entonces lo haría con el anterior, básicamente aquí. Y ahora colocaría un reward ratio de 1 a 1,5 y venga, vamos a ver qué tal se da esta operación. Bueno, pues ni tan mal. Ni tan mal. Han sido 4 pips en media hora, la verdad que poquito. El movimiento ha sido muy bajito, pero no está nada mal. Al menos ha sumado, por poco que sea, ha sumado, ya que apenas ha habido drawdown. Bueno, esta estrategia, si te fijas, va más o menos entre 5, 15 y hasta 30 minutos. Falla como todas, ya has visto, la primera operación en compras me la he comido de pleno. No es perfecta, pero sí es recomendable. Si no es tu tipo de estrategia ideal y quizás prefieres algo más swing o más con temporalidades mayores, aquí te dejo una estrategia para que pueda encajar con tu operativa.